Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. 17 de enero del año 1922 y sea este el primer Zoom programado para este año 1922. Un verano caluroso acá en Chile, pero seguimos trabajando porque creemos que la seguridad del paciente es fundamental. Hoy día tenemos un tema muy interesante del cual en Fundación para la Seguridad del Paciente hemos venido trabajando desde hace algunos años y es el tema de la gestión de riesgos en salud. Gestión de riesgos con foco hospitalario o gestión de riesgos en salud en líneas generales. Esta tarde contamos con la presencia del señor César Duque. César es ingeniero de origen colombiano. Él trabaja en Silicom, que es el círculo de alta competitividad en Colombia, y el curso en el cual él trabaja y se desempeña está en Silicon asociado con PSB University, que es una universidad americana que tiene un alto grado de certificación de programas de especialización. Así que, estimados amigos, damos la bienvenida a César. César, ¿estás por ahí? Así que, César, muy buenas tardes, bienvenidos a Fundación para la Seguridad del Paciente. Esto es un webinar que está siendo grabado para toda Latinoamérica, así que ten la más cordial de las bienvenidas. Buenas tardes, noches. Mil gracias, Hugo. Mil gracias a la Fundación para la Seguridad del Paciente. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno, y compartirles este interesante tema sobre la gestión del riesgos que, como lo veremos a medida que vayamos avanzando, no es una moda, es una necesidad, es algo que es día a día, no solamente en el sector hospitalario, en el sector servicios de salud, sino en nuestra vida. De manera que estaremos hablando sobre el tema y esperando muy buena interacción con todas y todos durante esta hora que estaremos hablando. Profesor, las pantallas son suyas, adelante. Bueno, pues hablar de gestión del riesgo es un tema, aparte que es apasionante en todos los ámbitos, a nivel personal y a nivel profesional, es una necesidad que tenemos que tener. Desde la misma definición que hace Warren Buffett, que es presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway, que dice que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. A nivel de nuestras organizaciones, sobre todo en el sector salud, intercambiando con algunos especialistas, vemos la acción común de que pensamos que el riesgo es gestionar eventos, es decir, nos sucede algo y inmediatamente reaccionamos para poder subsanar la situación y de alguna manera prever que esto no suceda. Esto está bien en una primera instancia, pero realmente esto no es lo que debemos hacer al gestionar riesgos porque estaríamos haciendo una gestión reactiva. La gestión del riesgo nos invita a prevenir, a prever situaciones adversas que nos aparten o que puedan dificultar en el cumplimiento de nuestros objetivos. De manera que esto no es algo reactivo, esto es algo preventivo y más en nuestro sector que es necesaria la prevención, pues la gestión es uno de los elementos importantes que debemos realizar cuando estamos gestionando los riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, desde esta definición de Buffett, que me parece muy interesante, es que primero tenemos que saber qué estamos haciendo, porque o si no, el riesgo de no saber lo que estamos haciendo es mucho más alto de lo que nosotros podríamos imaginar o prever, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas definiciones a la luz de normas internacionales, como por ejemplo la ISO 31000, que es una guía que nos pone a disposición la ISO, compendio de 174 países sobre lo que son buenas prácticas sobre la gestión del riesgo. Y como lo hablaba inicialmente, pues el riesgo no es una moda, simplemente es una necesidad y lo más grande, se ha puesto en evidencia, ¿ok?
Más allá de hablar de la pandemia, más allá de hablar de las situaciones, pues vemos que esto continuamente es cambiante y tenemos que adaptar nuestra forma de gestionar para poder dar garantías razonables sobre el cumplimiento de los objetivos. Y es por eso que mencionamos que la gestión del riesgo es una herramienta clave para asegurar razonablemente el cumplimiento de metas y mejorar. ¿De acuerdo? La ISO 31000 dentro de sus definiciones plantea que la gestión del riesgo es crear y proteger valor, ¿de acuerdo? Y el crear y proteger valor obviamente va a mejorar el rendimiento, estimula la innovación y apoya el logro de los objetivos, que al final de cuentas es lo que queremos. Nosotros no necesariamente queremos dar un buen servicio inicialmente, nosotros lo que queremos es gestionar adecuadamente servicios de salud que sean conformes, que den garantías, que faciliten y aporten a la salud pública y al bienestar de todas y todos. ¿De acuerdo? Entonces, gestionar riesgos básicamente nos ayuda a crear y a proteger ese valor, ese activo de salud, ese activo prevencionista que nosotros tenemos en nuestra misión, ¿de acuerdo? La 31.000, como para sentar un poco bases sobre la gestión del riesgo, plantea la 31 que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿ok? Y eh, dividamos esta frase, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de efecto, es como ese resultado que se tiene o que potencialmente puede tener una amenaza, una situación o algo que no conozcamos, ¿de acuerdo? Entonces ese efecto es una desviación respecto a lo que se ha provisto, ¿ok? Puede ser una desviación positiva, puede ser una desviación negativa o ambos, ¿de acuerdo? Inclusive podría ser neutra, dependiendo obviamente de los objetivos y de nuestros intereses, ¿ok? La idea es que nosotros lo abordamos para qué? Para crear oportunidades, para asegurar resultados o dar garantías razonables, que es una de las frases que más nos gusta utilizar dentro de lo que es la gestión del riesgo, y poder abordar esas oportunidades y esas amenazas que continuamente estamos encontrando en la gestión de la salud y en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces ese es el efecto, ¿de acuerdo? Muchas veces ustedes van a encontrar definiciones asociadas al efecto, pero realmente tienen que estar acompañados de dos elementos más, como lo dice la definición de la 31. Habla de la incertidumbre y básicamente la incertidumbre es la falta de información, inclusive parcial. ¿Para qué? Para poder dar una certeza, una aproximación de certeza sobre algo o conocer una situación o conocer un evento y poder nosotros de alguna manera pues acercarnos a eso que queremos lograr. Hay muchas situaciones que por más que tratemos de comprender, es muy difícil prever los efectos o cuándo sucederán. Ejemplo, los desastres naturales. Hemos analizado mucho, hemos previsto mucho, hemos recolectado mucha información, mucha línea base, mucha base histórica, que de alguna manera nos permite comprender algunos desastres naturales, pero no nos permite a nosotros anticiparnos a que cuándo va a suceder o cuál va a ser el efecto que pueda tener. Lo que nosotros vamos a hacer frente a este tipo de situaciones es que nos vamos a preparar y es por eso que existen los planes de contingencia y los planes de respuesta ante emergencias, ¿de acuerdo? Esto como para entender un poco aquellos riesgos que tienen una naturaleza que por más información que tengamos, pues se nos dificulta comprenderlo. Pero hay otros que sí, entre más información tengamos, pues muchísimo mejor. Por ejemplo, en seguridad del paciente. En seguridad del paciente, nosotros si lo prevemos desde antes, podemos ver todo lo que son los factores que pueden involucrar riesgos, no solamente en atención, sino en administración, en gestión, en infraestructura, en todo lo que interviene entre lo que es la gestión del paciente. Entonces, si analizamos y prevemos adecuadamente todo, podemos dar garantías razonables para poder asegurar esta situación o dar las garantías que se esperan sobre la seguridad del paciente. ¿Ok? Pero no es solamente la atención. Una de las cosas importantes que ustedes tengan en cuenta dentro de lo que es la gestión del riesgo aplicada a este tema. ¿Ok? Y por último, los objetivos. Lo hemos planteado, yo lo hablo mucho en metas. La idea es que
Toda esta aplicación de ese efecto que no comprendemos, asociada a una falta de información sobre el mismo, para poder dar garantías razonables para el cumplimiento de los objetivos, es básicamente hacia dónde lo vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Esto se aplica a diferentes aspectos y categorías. Muchas veces lo podemos ver a nivel de toda la organización. También hay técnicas que nos permite aplicarlo a una parte de la organización, ¿ok? O a un proyecto o a una actividad o a un área. Lo importante aquí es que tenemos que comprender desde antes, es decir, con antelación, lo que es la gestión del riesgo para poder dar garantías razonables en el logro de esos objetivos que se busca alcanzar como organización, como servicio, como proyecto. Y es por esto que podemos ver a diferentes niveles. Podemos trabajar riesgos financieros, podemos trabajar riesgos clínicos, podemos trabajar riesgos legales, riesgos de seguridad y salud, riesgos de imagen, inclusive riesgos reputacionales, metas ambientales, entre otras. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes niveles o diferentes enfoques de aplicabilidad que tenemos que los podemos hacer para un tema específico o varios temas o varias áreas dentro de lo que es la gestión de la organización. ¿Listo? ¿Qué es lo ideal? Pues tenerlo para toda la organización. Pero pues aquí tenemos que aprender muy bien desde el conocimiento de la organización, saber cómo aplicarlo, porque una cosa es un evento que me desvíe o que me genere una dificultad en la prestación del servicio y otra cosa es que yo haga una planificación de la prestación del servicio y conocer cuáles son los riesgos que están ligados a esa prestación de ese servicio. Son dos cosas diferentes. El primero es un tema reactivo y el segundo es un tema de previsión. ¿Ok? Que ante una situación de que se me presentó, pues yo voy a tener más herramientas y más elementos que me faciliten a mí abordar ese evento disruptivo o ese evento no deseado y disminuir o contener su efecto adverso sobre el cumplimiento de los objetivos. Bien, entonces lo podemos aplicar a diferentes niveles y es por esto que el conjunto de las tres palabras es clave dentro de la definición del riesgo. Efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos o sobre los objetivos. Es una definición adoptada desde hace, bueno, la última versión de la ISO 31000 es del año 2018, pero esto es una adopción de unas normas que vienen trabajadas desde hace más de 20 años y pues es un consenso general dentro de los técnicos de gestión del riesgo y las áreas de gestión del riesgo en diferentes temas, no solamente salud, sino también en temas de seguridad y salud, temas ambientales y otros involucrados dentro de lo que es la gestión del riesgo y la gestión moderna en las organizaciones deben tener involucradas la gestión del riesgo de una manera muy seria y contundente para dar las garantías razonables. ¿Listo? De hecho, nos lo demostró la emergencia actual y nos lo sigue demostrando no solamente el tema de pandemia, sino también cambios de gobierno, los retos económicos, los retos de gestión, los cambios de administración en nuestras organizaciones, las fusiones y demás, todo nos traen retos con respecto a lo que es el cumplimiento de los objetivos y debemos gestionar esos riesgos. Listo. Una visión, es muy importante tener una visión muy amplia sobre lo que es el riesgo para todos los no técnicos o al menos las personas que no tienen mucha acercamiento al riesgo cuando le planteamos sobre la definición del riesgo, que nos digan qué es el riesgo, muchas veces la van a definir como que la probabilidad que algo ocurra, que algo malo me suceda o que una amenaza que me pueda plantear un evento no deseado. Son eventos potenciales, son elementos que hacen parte dentro de lo que es la gestión del riesgo, pero el factor común es que casi siempre el riesgo está asociado a un resultado negativo. ¿Listo? Partiendo de la definición anterior de que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, la visión sobre el riesgo nos cobra una visión como más holística con respecto a lo que son los resultados. ¿Listo? Los resultados negativos es lo que comúnmente conocemos, que son resultados parcialmente dañinos que perjudican o dificultan el cumplimiento de la misión de los objetivos o de lo que se quiere alcanzar.
pero también tienen un efecto positivo y es algo claro dentro de la misma definición. Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos acciones y esas acciones se espera que aunque tengan un riesgo, tengan una rentabilidad, esos resultados son resultados positivos. ¿Por qué? Porque existe un riesgo de inversión sobre esa adquisición de esas acciones y pues lo que esperamos al asumir ese riesgo, pues es que tengamos un beneficio. Entre más en la compra de acciones es muy común ver que se compran acciones entre más riesgo tenga la acción, pues espera tener mayor resultado, pero obviamente esto pues hace parte de lo que el apetito del riesgo. ¿Listo? ¿Cuánto estoy yo dispuesto a poner en peligro, por llamarlo de alguna manera, para poder obtener más y mejores beneficios? ¿Listo? Entonces, de alguna manera tiene también un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos porque yo no puedo garantizar que esa adquisición de esas acciones me den a mí unos resultados positivos. También podría tener resultados negativos. Pero el resultado positivo es lo que esperamos al adquirirla y es que obtengamos más y mejores ganancias. Entonces, desde ese punto de vista, los riesgos también tienen resultados positivos. Ustedes lo van a encontrar dentro de sistemas de gestión en otras definiciones como oportunidades. ¿Listo? Dependiendo de qué, de los intereses que yo tenga. La percepción del riesgo está muy arraigada a la persona o a la institución. Hay riesgos que una persona o una institución puede concebirlos como riesgos con resultados positivos, pero otra puede pensar que esos resultados van a ser unos resultados negativos. Listo. Y para aquellos que no tengan ningún tipo de interés sobre los efectos que pueda tener ese riesgo, pues va a tener un resultado neutro. Es decir, no tiene incidencia sobre sus objetivos y pues de alguna manera no me ni me suma ni me resta dentro de lo que es la aparición o la manifestación de un riesgo en algún momento dado. Entonces, siempre que ustedes vean riesgos, piénselo desde las tres perspectivas. Un resultado negativo, un resultado neutro y un resultado positivo. Desde el punto de vista de gestión en nuestras instituciones de salud, debemos gestionarlos principalmente las positivas y negativas. Lo primero que se debe gestionar es obviamente lo negativo. ¿Por qué? Porque en caso tal de que suceda o que se manifieste un riesgo o que se genere un evento con resultados negativos, pues obviamente yo debo estar preparado, como ya lo hemos visto, para poderlo gestionar. Si a mí me llega o se manifiesta un riesgo con resultados negativos y yo no lo había previsto, eso es una inadecuada, perdón, gestión del riesgo. Es decir, mi gestión preventiva, perdón, no me ayuda a garantizar el cumplimiento de los objetivos. ¿Listo? Entonces téngalo en cuenta porque aquí ya estamos uniendo gestión con resultados. ¿De acuerdo? La gestión del riesgo debe dar esa visión preventiva y preparada a la organización para poder asegurar el cumplimiento de su misión, para poder asegurar el cumplimiento de los objetivos. Sobre todo que con los negativos, con los positivos, debemos también tener una estructura de análisis porque obviamente hay situaciones en las cuales hay oportunidades que de pronto nosotros no podríamos estarlas asumiendo en un momento indicado, pero sí la puedo visualizar posteriormente. Hay riesgos que en sí mismo, aunque sean positivos, el hecho de no tomar un riesgo positivo podría generarme una desviación. Por ejemplo, el ampliar un nuevo pabellón en el hospital, un nuevo servicio en mis servicios hospitalarios. Si yo no lo hago, que es una oportunidad, posiblemente mi competencia sí lo haga. Entonces yo perdí la oportunidad y en este momento estoy teniendo una disminución en mi capacidad de servicios que la está asumiendo mi competencia. Entonces ahí ven un efecto de un resultado que pudo haber sido positivo, pudo haber sido una oportunidad que generó un resultado negativo con respecto a lo que es el mercado que yo tengo dentro de mis servicios hospitalarios. Listo. Entonces, siempre lo van a tener en cuenta dentro de lo que es la gestión del riesgo para poder dar esas garantías razonables. Listo.
La gestión del riesgo no es algo de que yo estoy haciendo mi gestión, yo solamente atiendo el paciente, yo solamente gestiono servicios de salud, yo solamente administro salud y esto es lo único que yo hago. No, la gestión del riesgo es parte de esa gestión de servicios hospitalarios, esa gestión de servicios de salud, esa gestión de servicio del paciente está integrada. ¿Por qué? Porque en cada actividad que se realiza, en cada proceso que se realiza, es decir, en toda la gestión, transversalmente está siempre presente la gestión del riesgo. Listo. ¿De dónde yo voy a comprender eso? O desde dónde yo puedo determinar eso o visibilizar todo lo que es la gestión del riesgo dentro de lo que es el día a día de la organización. Desde la comprensión. Yo tengo que comprender la organización, tengo que comprender cuál es su misión, tengo que comprenderla adecuadamente para saber cuál es el nivel de exposición del riesgo, cómo voy a preparar o qué es lo que yo voy a incorporar en mi gestión para disminuir o controlar los riesgos y en caso tal de que sucedan, pues dar respuesta adecuada. Pero eso es antes de. No voy a esperar a que suceda porque ya hemos visto desde el inicio de la charla que esto es reaccionar y el reaccionar puede generar pérdidas de vida. El reaccionar puede generar pérdida de negocio. El reaccionar puede generar a inviabilidad del servicio, inviabilidad de la organización e inclusive podemos ir a pérdida de la institución. La gestión del riesgo entonces es una parte integral de la organización. No puede estar separada ni del propósito, ni de la gobernanza, ni del liderazgo y compromiso de la alta dirección. ¿Listo? Muy alineada a la estrategia, a los objetivos y a todo lo que estamos realizando en nuestras instituciones, porque es parte integral. Muchas veces dentro de la incorporación de sistemas en diferentes instituciones, después de que abordan el riesgo, dicen, no, espérate, yo presto el servicio, pero tengo que parar un momentico porque tengo que generar los registros de riesgos. No, en el día a día tengo que saber que cuando yo hago una acción, esa acción viene involucrada con unos riesgos y yo debo tener las medidas necesarias para yo poder disminuir esos riesgos. Sobre todo nosotros en el tema de salud, que desde nuestra formación sabemos que constantemente estamos gestionando riesgos en todas las actividades. Pues esos riesgos tenemos que incorporarlas en gestión, tenemos que incorporarlas en salud, tenemos que incorporarlas en seguridad, tenemos que incorporarla en tecnología, tenemos que incorporarla en instrumentación, tenemos que incorporarla en gestión legal, tenemos que incorporarla en gestión de imagen, en absolutamente todo, porque todo es la institución, la organización es integral para poder dar una viabilidad. Listo. Y es por eso que se incorpora dentro de todo lo que son las organizaciones. Listo. Para comprender la organización, nos vamos a ir un poco a la ISO 31000 y plantea algo muy interesante, lo plantea como el contexto, listo. Pero ¿qué es el contexto? La idea es que nosotros vamos a identificar a todos aquellos elementos o factores o circunstancias que hacia afuera de la institución y dentro de la institución, primero que todo, me podrían dificultar el cumplimiento de la misión y los objetivos, ¿listo? Y por otro lado, también en ese análisis, pues puedo entender qué elementos me pueden favorecer en el cumplimiento de la misión y los objetivos de la organización. Em, para darles un ejemplo práctico, por ejemplo, en el contexto externo está la valoración del dólar frente a la moneda nacional. ¿Listo? Eso me puede generar a mí una dificultad o me puede favorecer, obviamente dependiendo de cómo lo comprendo dentro de lo que es la misión de la organización. Listo. Si yo facturo servicios internacionales de salud,
pues obviamente me va a favorecer. ¿Por qué? Porque en este momento la apreciación del dólar pues está un poco más alta de lo que la estábamos viendo hace un par de meses. Listo. Si por el contrario es en moneda local y yo tengo que adquirir equipo, yo tengo que adquirir insumos en dólares, pues obviamente yo tengo que generar más dinero nacional para poder cumplir con los compromisos o las adquisiciones que yo tengo. Entonces, eso es algo que aunque lo conozco y lo quisiera controlar, no lo controlo. Es una variable externa dentro del contexto externo que puede afectar o puede apoyar el cumplimiento de la misión de la institución. Internamente, ¿qué podría ser? La cultura, las competencias y capacidades técnicas de nuestro personal. Podría ser un elemento interesante que me puede apoyar en el cumplimiento de la misión. Si el personal que tengo es competente, se mantiene actualizado, me ayuda constantemente al cumplimiento de los objetivos, me aporta constantemente a lo que es la mejora del servicio, el asegurar el cumplimiento de los objetivos y demás. Ahora, si yo no tengo personal competente, pues obviamente esto me va a generar una desviación importante o me puede traer inconvenientes que a mediano o largo plazo me podrían generar riesgos de diferente naturaleza, legal, penales, entre otros. ¿Listo? Entonces, tenemos que conocer muy bien esto porque vamos aquí a determinar algunos riesgos con resultados positivos y riesgos con resultados negativos. Recuerden, riesgos con resultados positivos lo van a encontrar como oportunidades y la idea es que las aprovechemos y que podamos gestionar adecuadamente y con tiempo hagamos un plan de tratamiento para poder estar preparados y o realizar actividades o controles que me ayuden a disminuir los riesgos con resultados negativos y yo poder neutralizarlos y garantizar los resultados. Listo. Aquí la idea es que vamos a minimizar impactos y maximizar oportunidades. Esto lo hago en un ejercicio que es recurrente, no es que yo me siente una vez y que hago un análisis del contexto, yo hago en una primera instancia ese análisis del contexto para comprender todo lo de afuera, lo de adentro que me puede ayudar a cumplir los objetivos o que me podría dificultar, pero como mi entorno es variable, tanto interno como externamente, yo tengo que tener también una visión muy activa frente a esos cambios en ese contexto y yo poder actualizar la forma en la que yo gestiono mi organización con respecto a riesgos y siempre estar anticipando, siempre estar un paso adelante frente a cualquier situación que me pueda generar una desviación con resultados negativos o que encontré una oportunidad y que yo después de analizarla, pues decido cómo aceptarla como institución. Listo. ¿Cómo gestionamos los riesgos en la organización? Ya les he mencionado la ISO 31000. También existe COSO, que COSO nace de los organismos patrocinadores de control interno. Existe también Management of Risk de Inglaterra. Existen varias metodologías. También existen metodologías ad hoc que ustedes van a encontrar en sus instituciones o en diferentes instituciones como procedimientos, políticas o manuales de gestión del riesgo. Todas en su contexto general se parecen. ¿Por qué? Porque todo basa desde dónde, desde un diagnóstico. Ese conocimiento de la organización, esa comprensión de la organización, esa comprensión del contexto. De ahí hacemos una identificación de posibles amenazas y peligros y hacemos un análisis sobre los mismos, de qué manera me impactan. Ahí sí empieza a involucrarse esas dos variables que ustedes conocen bien y es cuál es la probabilidad de que esto suceda y si esto suceda, cuál es su mayor impacto o su efecto sobre la organización. ¿Listo? O severidad sobre la organización. Entonces, ahí ustedes van a empezar a verlo por lo general con una valoración de lo que es probabilidad de impacto, aunque en esta parte de análisis lo único que van a hacer es identificarlos, ver qué es lo que posiblemente podría apoyarme en el cumplimiento de la misión o dificultarlo. Listo. Esa identificación, entonces, hacemos un listado
Muy importante no decirnos mentiras en este momento, porque aquí solamente lo estoy identificando. Muchas veces vemos instituciones que dicen, no, está ese riesgo, pero como nosotros tenemos ya este control y tenemos ya esto, eso no va a suceder. No, no, no. Eso me lo da un análisis que yo hago posteriormente, que es la evaluación. Yo saco un listado de todos los riesgos y hago ese análisis, esa identificación, esa valoración de probabilidad por severidad, y yo puedo de ahí determinar el nivel de exposición que tiene la institución con respecto a ese riesgo o ese servicio con respecto a ese riesgo, y ahí yo voy a definir si está en un nivel del riesgo que es tolerable para la organización, y los controles o las acciones que yo tengo. Cuando ustedes vayan a encontrar el tema de controles, van a encontrar políticas, elementos de ingeniería, elementos administrativos, diferentes acciones políticas y documentación que me ayuda a mí a gestionar ese riesgo. Listo. Entonces, si con lo que ustedes tienen es suficiente, pues bueno, está a un nivel racional o tolerable, y pues no tengo que hacer nada más. Pero si no son suficientes dentro de esa evaluación o el resultado de esa evaluación, significa que los controles, o primero, no hay controles que me ayuden a gestionar ese riesgo, o segundo, los controles que yo tengo no son suficientes, o tercero, los que yo tengo no son adecuados. Entonces, frente a ese escenario, pues la idea es que vamos a diseñar el tratamiento, es decir, el conjunto de controles, de actividades, de elementos que me van a ayudar a mí a gestionar ese riesgo, a minimizar los resultados en caso tal de que sea negativo, y si se presenta, que me ayude a contener sus efectos negativos, y si es algo positivo, pues que me ayude a maximizar el resultado, porque al final de cuentas pues es lo que buscamos dentro de la oportunidad. Listo. Una vez hacemos ese tratamiento, pues hacemos la implementación. Esa implementación de esos controles hay que dar garantías de que todos los controles que se tienen en el plan de tratamiento estén implementados. ¿Listo? Hay algo que nos sucede en América Latina, y hay un viejo dicho, y es que colocamos candado después de que nos roban. ¿Listo? El candado es un control. El control por sí mismo es bueno, pero si yo no lo tengo implementado, pues obviamente yo tengo una exposición al riesgo. Entonces, para yo poder garantizar los resultados, yo tengo que poner el candado, y tengo que garantizar que ese candado esté bueno, esté adecuado y que me sirva para los fines que yo lo he implementado. Entonces, a eso refiere la implementación de los planes de tratamiento, es decir, a todas las actividades que yo diseñé o que diseñó la institución para poder darle las garantías sobre los objetivos, tienen que estar implementadas, y no solamente que estén implementadas, tenemos que hacerle un seguimiento para validar y verificar de que sí estén respondiendo de acuerdo a lo que hemos planificado, y que adicionalmente pues nos aporte. En caso tal de que haya algo de que no esté funcionando de manera adecuada, o en el peor de los casos, que se nos manifestó un riesgo después de haber implementado los controles, significa que tenemos que retroalimentar y que volvemos a hacer una planificación, y tenemos que volver a hacer un análisis y una valoración para poder determinar si esos controles son adecuados o no, si son suficientes o insuficientes, o si estoy trabajando de más, que también es una de las cosas que vemos. Todos los métodos, tanto ad hoc como la 31, como COSO, como IRM, como Management of Risk, todos se basan en este mismo ciclo con la base en una identificación de riesgos, una evaluación o valoración, una definición de actividades o tratamientos y un aseguramiento. ¿Qué difiere unas con otras? Aquí lo que yo siempre recomiendo es lo que nos plantea el enfoque de la 31, que es un poco más amplia, y es que haya mucha comunicación y consulta con todas las partes interesadas de la institución, ¿ok? Tanto internas como externas, trabajadores, proveedores, pacientes, gobierno, socios, socias, todos los que de alguna manera tengan algún tipo de interés sobre la organización deben ser parte de la gestión del riesgo, porque ahí tenemos que reconocer cuáles son sus necesidades y expectativas, cuáles son los requisitos que debemos cumplir, y eso lo incorporamos dentro de la gestión del riesgo para poder obviamente dar garantía razonable en el cumplimiento de nuestra misión. Listo.
No sé, Hugo, si de pronto hay alguna pregunta por el momento o vamos bien. Sí, hay dos preguntas en este minuto, ¿Listo? pero te las ¿Lo hacemos al hago. final? Eh, sí, yo creo que mejor al final. Bien, perfecto. Listo, muy bien. Muchas gracias. Vale. Entonces son diferentes esquemas. ¿Cuál es mejor que otro? El método que usted mejor conozca, que mejor conozca la organización y que se adapte a las necesidades de la misma. Ese es el mejor método. Muchos dirán que 31, muchos dirán que COSO. De hecho, COSO hace parte de control interno de muchas instituciones. Lo vemos muy aplicado inclusive en algunos países de nuestra región. Es parte de la normativa de cumplimiento de lo que es la incorporación de COSO. COSO es bastante dispendioso porque ahí sí ve muchas actividades. A mí me gusta mucho 31 porque desde este mismo enfoque del conocimiento de la organización es que permite bajar hacia la parte operativa dentro de la gestión del riesgo y nos permite priorizar la gestión del riesgo de una manera alineada al cumplimiento de los objetivos y la misión de la organización. Por eso es que me gusta mucho la 31. Aquí al final de cuentas lo mejor es lo que más le funciona a la institución y que haga parte y que lo domine, y que lo gestione muy bien, ¿ok? Hay que conocer muy bien la gestión del riesgo porque riesgos, si no lo gestionamos bien, puede generar un desgaste, ¿listo? Y puede generar también que la institución trabaje en pro de gestionar riesgos. La gestión del riesgo tiene que aportar, no es el objetivo de la institución. El objetivo de la institución es cumplir la misión o el cumplimiento de los objetivos del proyecto en el que lo estoy aplicando. Eso es lo que queremos lograr. Ahora, para poder lograrles, vamos a gestionar riesgos. Listo. No se nos puede anteponer la gestión del riesgo al cumplimiento de la misión o de los objetivos, y en eso tenemos que ser muy racionales y obviamente colocarlo en equilibrio y en contexto para poderlo realizar. Y es por eso que es muy importante, antes de cualquier cosa, conocer muy bien dónde lo vamos a aplicar. Listo. Em, Uno de los elementos importantes y muchas veces lo confunden con la gestión del riesgo es la evaluación. Listo. La evaluación del riesgo es una de las tareas más importantes, pero hacen parte de todo lo que es la gestión del riesgo en la organización. Listo. Se debe llevar a cabo de manera sistémica, es decir, cuando yo conozco el contexto, cuando yo conozco las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ya eso es una fuente para yo poder tener diferentes posibles amenazas o peligros. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer sistémicamente? Pues voy a sacar todos los posibles riesgos que haya yo detectado entre ese conocimiento de la organización, de ese conocimiento de ese proyecto que estoy realizando, de ese servicio que voy a prestar o estoy prestando. Ahí identifico los diferentes riesgos sin pensar inicialmente inclusive en a qué me corresponde, si es un riesgo asociado a calidad, si es un riesgo asociado a acreditación, si es un riesgo asociado al área financiera, si es un riesgo asociado, no, aquí lo planteamos todos porque en la medida que lo vayamos a analizar, pues vamos a poder determinar el impacto y nos permite tener una visión clara sobre la misión o el objetivo que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, identificamos los riesgos, pasamos a un proceso de análisis. Aquí en el análisis es donde vamos a hacer ese juego con respecto a lo que es probabilidad por impacto o por severidad, y me va a dar un nivel de riesgo. ¿Listo? Que en ese momento yo todavía no lo voy a analizar, me va a dar un nivel de riesgo. Hay sistemas de gestión del riesgo que van más allá de esas dos variables de probabilidad por impacto. Muchas veces vemos recurrencia o frecuencia, costos, podemos ver dificultad de implementación o niveles. Y cuando ya lo tenemos más de dos variables, ustedes van a encontrar fórmulas matemáticas para poder determinar ese nivel de exposición del riesgo, esa valoración del riesgo. ¿Listo? En la valoración del riesgo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es el resultado del análisis? Vamos a ir a apoyar a la alta dirección. Ojo que esto no lo hacen los técnicos de riesgos, estos son decisiones de la alta dirección. La alta dirección es la que asume la cantidad de riesgo que va a tomar
para ese servicio de seguridad del paciente, ese servicio de salud, esa inversión que estoy realizando. Eso lo asume la alta dirección. ¿Listo? Entonces, la alta dirección debe estar informada. ¿Con base en qué? En ese análisis que hemos realizado, vamos a demostrar cuál es el nivel del riesgo, le vamos a decir cuál es el nivel de exposición que tenemos al riesgo y con base en eso vamos a apoyar la toma de decisión. Pero si se dan cuenta en este paso, es una decisión informada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya sabemos qué puede suceder, de dónde viene, cuáles son los posibles impactos, cuál es la posible severidad, cuál es la probabilidad de que esto me suceda en el tiempo y con base en eso yo voy a tener un proceso global de evaluación que me permite tomar decisiones informadas desde la alta dirección. La alta dirección es la que asume el riesgo con base en sus decisiones. Entonces, de ahí es donde va a definir cuáles son las diferentes actividades de tratamiento o elementos que van a incorporarse dentro del plan de tratamiento para asegurar el cumplimiento de la misión o los objetivos como lo hemos hablado. Entonces, no confundir lo que es gestión del riesgo a esta actividad que hace parte dentro de la gran gestión del riesgo, que es la de evaluación. Recuerden que aparte de evaluación, existe el seguimiento, existe lo que es mejora, existe lo que es la toma de decisión, que son elementos, lo que es comunicación y consulta con las partes interesadas, que aunque es transversal a todo, pues son elementos dentro del sistema de gestión que ayuda a dar esas garantías que hemos hablado desde el principio. Listo. ¿Qué decisiones se toman con respecto al tratamiento? Ya una vez hemos hecho la valoración, pues vamos a seleccionar e implementar las diferentes opciones para poder abordar esos riesgos. Principalmente, ¿cuáles? Principalmente aquellos niveles de exposición que sean moderados o que sean altos. Ustedes lo van a encontrar, obviamente depende de la institución, van a encontrar moderado, alto, alto, moderado, alto o extremo. Son básicamente todo lo que es la zona donde es un riesgo que potencialmente podría desviarnos del cumplimiento de los objetivos o la misión, o aquellos que definitivamente si se manifiestan va a ser un evento que nos va a poner en peligro. Entonces, todo lo que es esta zona media hacia arriba es lo que vamos a tomar decisiones sobre las diferentes opciones. ¿Cómo qué? Como lo que es, de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, me voy a adelantar un poco, como lo que es evitar el riesgo. Podemos tomar acciones como decidir no iniciar una actividad o no prestar el servicio, ¿ok? O no continuar con una actividad hasta que no tengamos las condiciones adecuadas para poder garantizar los resultados. Es decir, tenemos un servicio COVID, pero nos faltan las mascarillas N95 y nos faltan las pantallas de protección. Obviamente no vamos a prestar servicio hasta que no tengamos eso. ¿Por qué? Porque pone en riesgo también mi personal, ¿ok? Y a los otros pacientes. Entonces, son decisiones que debemos tomar con respecto a lo que es evitar el riesgo, pero lo hacemos con información. No es que lo vayamos a tomar de manera así alegre, simplemente pensando en que eso no debe ser. Otro es aceptar o aumentar el riesgo en búsqueda de una oportunidad. El ejemplo que les planteé sobre inversión en bolsa, ese es un gran ejemplo. Muchas veces invierte a la baja para poder garantizar que cuando suba, pues yo tenga mayores beneficios. Eso es como impulsar, tomar más riesgo para tener mayor oportunidad. Listo. La otra es eliminar la fuente del riesgo. Es uno de los elementos que más trabajamos en gestión del riesgo. Vamos a identificar la fuente y siempre que sea posible, eliminarla. ¿Listo? ¿Para qué? Si eliminamos la fuente del riesgo, lo que hacemos es que pues ya no vamos a tener ese nivel de exposición. Posiblemente lo vamos a tener con otro riesgo. ¿Listo? Otro es modificar la probabilidad, es donde también más trabajamos la mayoría de elementos de gestión de los planes de tratamiento están muy enfocados a modificar la probabilidad, es decir, a disminuir la probabilidad de que suceda un evento. Para que lo entiendan un poco, por ejemplo, en un cruce de dos vías vehiculares, implementamos un semáforo, implementamos un guardia de tránsito, implementamos una señalización de disminución de velocidad, e implementamos diferentes mecanismos para
racionalmente ir disminuyendo la probabilidad de que esto suceda. Aunque existan estos controles, pues garantizar de que no va a suceder, pues eso no es viable. Por eso es que existe lo que se llama el riesgo residual. Por más controles que nosotros implementemos, pues no podemos dar una garantía absoluta sobre el cumplimiento de un objetivo o que algo no suceda. ¿Listo? Por eso es que siempre hablamos de dar garantías razonables. Otra de las cosas que también trabajamos, pero es una de las que más se dificulta, es modificar las consecuencias, es decir, modificar la severidad, pero pues les vuelvo al ejemplo anterior. Así yo tenga un semáforo, así tengo un guardia de tránsito, así yo tenga una señalización de disminución de velocidad, en caso de que se me manifieste un accidente de tránsito en esas dos vías, que digamos que sea de alto tránsito, de alto flujo de vehicular, pues siempre existe la posibilidad de que se dé la mayor consecuencia en un accidente de tránsito, que es pérdida de vida. Entonces, por efecto de riesgo residual, es posible, aunque vamos a estar trabajando mucho en modificar la probabilidad, que por efecto del riesgo residual, pues vayamos a tener una exposición a la consecuencia más severa. Entonces vamos a actuar con medidas que me ayuden a contener esa posibilidad de que suceda la mayor consecuencia. Y es por eso que los vehículos traen cinturones, airbag y otras cosas que ayudan dentro de los controles que tenemos implementados. Otra que es muy común y en salud sí que lo hacemos es compartir el riesgo. Listo. Hacemos contratos, subcontratamos, ¿ok? Aunque para mí también la subcontratación tiene unos riesgos más altos porque ahí por lo general estamos desligando sobre todo para aquellos servicios que son misionales. Si subcontratamos misionales tenemos que dar mayor control que si los hiciéramos nosotros mismos, pero pues es una técnica interesante, nos ayuda a bajar costos de pronto, pero los niveles de exposición, pues lo que hacemos es que los compartimos con otro. Otro que hacemos mucho es obviamente la compra de seguros. Un seguro ayuda a compartir, sobre todo los seguros se usan mucho para exposiciones de riesgos financieros, ¿listo? O de responsabilidad o responsabilidades contractuales. Básicamente lo que ayuda al riesgo es, perdón, los seguros es a compartir esa exposición del riesgo y en caso tal de que se me manifieste, pues no me afecte tanto directamente, sino que yo ya lo tengo con mi aliado, la compañía de seguros. También igual tienen que tener en cuenta la valoración que hacen las compañías para poder ayudar en esa técnica de compartir el riesgo, si es viable o no para la compañía de seguros, porque pues si no es viable, obviamente no vamos a conseguir un seguro que nos ayude a dar una responsabilidad conjunta con respecto a cualquier situación. Listo. Otra es retener el riesgo con base en una decisión informada, ¿listo? Y es básicamente que vamos a decidir definitivamente, vamos a seguir haciendo las cosas, así yo tenga controles, porque en caso tal de que se me manifieste el riesgo, pues no me afecta tanto. Entonces lo que hago es que yo vivo con esto. Es muy delicado esta técnica porque muchas veces, sobre todo alta dirección, nos plantea, es que no ha sucedido antes. Y entonces, como no ha sucedido antes, pues no, pues sigamos como estamos, no hay ningún problema. El problema es cuando se manifiesta el riesgo. Y el nivel de exposición ya lo hemos visto desde la técnica anterior de análisis y valoración, en la cual dice, mire, si esto sucede, aunque no haya pasado en los últimos 2 años, si sucede, va a poner en riesgos todo. A mí me gusta implementar más que todas esas severidades en términos de dinero. No es lo mismo decir que a nuestra institución va a tener una sanción por, qué sé yo, $100,000, a decir que va a tener una sanción por $50 millones. ¿Listo? Entonces, cuando le decimos a alta dirección, mire, en caso tal de que se me manifieste el riesgo, no solamente vamos a tener inconvenientes con posibles pérdidas de vida, sino que vamos a tener una sanción que lo va a involucrar a ustedes, a usted alta dirección y a todo el consejo con una multa superior a los $50 millones o a los $100 millones. Ahí van a poner una atención diferente a que yo diga, mire, va a tener una posible afectación en la prestación de la seguridad del paciente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado sobre todo con esta técnica de aceptar el riesgo si tengamos la información, porque muchas veces vemos que se aceptan unos niveles de exposición que no son viables para la organización. Y entonces eso es como dejar pasar mucha agua
por debajo del puente, sin estar conscientes de que de pronto los cimientos del puente pues se están debilitando y puede colapsar. Entonces, todas estas son técnicas que cuando estamos haciendo los diferentes planes de tratamiento, no es que una excluya a la otra, es un conjunto de opciones de tratamiento que planteamos de acuerdo al riesgo. Y ahí es donde las formulamos y las seleccionamos. Listo. Hay que planificarlas y hay que implementarlas, como les había comentado. Decimos que tenemos tres, tenemos que asegurar que esas tres estén implementadas y estén vigentes. Listo. Tenemos que evaluar la eficacia de esas opciones de tratamiento. Tenemos que ver si es eficaz con respecto a lo que hemos planteado y si sí me aporta para la disminución de ese riesgo o el control de ese riesgo. Listo. Y obviamente si el riesgo residual es aceptable o no. Recuerden que así como con el ejemplo que les planteé del cruce de vías, si yo tengo un nivel de exposición y yo coloco controles, esos controles no me permiten dar garantía absoluta sobre la no manifestación del riesgo. ¿Listo? Entonces, ese riesgo residual en sí mismo tenemos que ver si podemos convivir con ese riesgo o no. Eso es como decir, miren, usted va a tomarse estos dos medicamentos, usted va a tener una respuesta inmunológica que le va a permitir solventar su situación actual, pero usted va a poder tener estas posibles consecuencias complementarias. Entonces uno dice, bueno, listo, perfecto, pues lo asumo, no hay ningún inconveniente y lo gestiono. En caso de ser necesario, también en gestión de riesgos, también hacemos planes de tratamiento complementario para gestionar esos riesgos, porque muchas veces decimos que lo aceptamos, pero no somos conscientes de pronto de ese nivel también de exposición de ese riesgo residual y es muchas veces necesario técnicamente intervenir. ¿Listo? Pero esto ya es cuando el sistema es muy maduro. ¿Listo? Y también podemos tomar decisiones sobre no efectuar tratamientos adicionales, quedarnos como estamos, y esto es muy viable sobre todo para aquellos riesgos que aunque sea probable que suceda, el efecto o el impacto no es tan alto para la organización o para los objetivos. Entonces, esos riesgos decimos que pues podemos convivir con ellos y no hay ningún inconveniente, muy parecido a la decisión de la retención del riesgo residual. Listo. Para que lo entiendan un poco más, les voy a mostrar una matriz de junio 2021 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur de Colombia. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poco. A ver, para que me lo vean un poco. Esto es una matriz normal de riesgos, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí me gusta mucho porque aquí involucra varios tipos de riesgos. No es solamente de que me sucedió algo y yo reaccioné, sino que ya en este momento, con la charla que hemos visto, ya saben que tienen que venir desde un conocimiento de la organización. Aquí hay riesgos, por ejemplo, asociados a archivos, riesgos asociados a control documental, riesgos asociados a administración de archivos, otros más Jorge, interesantes a comunicación. Sí, Hugo, adelante. se sigue viendo solamente el PowerPoint, no está proyectando. Perdón, listo, sí, es que déjame un momento. Gracias por confirmarme porque lo activé, pero no lo compartí. ¿Y ahora qué tal? Ahora sí. Perfecto, listo. Entonces, esta es una matriz muy normal. Aquí ustedes van a encontrar matrices de riesgos que estén automatizadas en sistemas o que los tengan en Excel. En Excel es una de las, en Google Sheet, también es muy normal que ustedes encuentren matrices de riesgos donde es el resultado de todos los pasos de la evaluación del riesgo y la establecimiento de los planes, o al menos la identificación de los planes de tratamiento. Entonces, como les estaba mencionando, hay, por ejemplo, aquí riesgos asociados a administración de archivos, control documental, comunicación externa, comunicación interna, información, tecnologías de información. Y miren que esto es salud. Es decir, aquí estamos viendo diferentes temas asociados a lo que es la exposición de riesgos, participación comunitaria y servicio al ciudadano, participación comunitaria, bueno, ese ya lo había mencionado. Tenemos también por aquí docencia y servicios en caso tal de que los tengan involucrados. Tenemos defensa judicial, aquí ya tenemos temas legales incorporados dentro de esta matriz. Tenemos asesoría jurídica,
Tenemos contrataciones también, que hace parte muy, muy clave dentro de lo que es la gestión de los servicios de salud. Tenemos también temas asociados a control interno, muy interesante sobre temas de calidad. Por ejemplo, aquí habla de seguridad de paciente en uno de los posibles riesgos. Por ejemplo, aquí habla de la posibilidad de afectación reputacional económica de la subred por incremento de eventos adversos prevenibles debido a la inoportunidad de la identificación e intervención de las acciones inseguras que ocasionan los sucesos de seguridad del paciente. Aquí hay, por ejemplo, de habilitación, una de las cosas que más nos preocupa a nosotros de pronto dentro de la habilitación de los servicios. Tenemos la acreditación también. Entonces, si se dan cuenta, son varios temas. Vamos a ver uno específico. No sé si ahí se ve bien todavía. Lo que pasa es que estas matrices son con bastante información. Entonces, aquí vemos lo que es una posible pérdida del certificado de acreditación. Causas, fallas en la ejecución de acciones delegadas en el plan de mejoramiento, fallas en la planeación de las actividades asociadas al mantenimiento del sistema único de acreditación, falta de compromiso de los líderes frente a los procesos de mejoramiento, rotación de personal, entre otras. Consecuencias, afectación negativa de la imagen, pérdida de certificación de acreditación. Aquí ya habla, esto tiene una valoración numérica. Aquí lo que hacen es que ustedes van a encontrar cuánto es la probabilidad, ustedes van a encontrar a veces cualitativa o cuantitativa. Aquí hay una probabilidad, por ejemplo, 1 y un impacto alto, es decir, rara vez sucede, ¿ok? Y tiene un impacto alto, ¿listo? Aquí lo vuelven y lo plantean, entonces es rara vez con un impacto mayor y esto es alto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues aquí básicamente lo que plantean es que realizan la planificación de actividades tendientes al mantenimiento de la acreditación, socialización con líderes y fuentes de mejoramiento con respecto a lo que es el seguimiento con la entidad acreditadora. Listo. ¿Quién es el responsable? El profesional especializado en habilitación. La periodicidad de la implementación de estos controles son mensuales. Y aquí habla de indicadores que me ayudan a dar un seguimiento sobre el cumplimiento de ese plan de tratamiento, de la planificación y seguimiento continuo para poder dar mantenimiento a la acreditación. Así ustedes la van a encontrar esto es una matriz muy típica con cada uno de los temas. Por ejemplo, aquí encuentra cirugía también. Miren que aquí estamos viendo muchos temas legales, administrativos, de servicio y demás, habilitación, hospitalización, entre otros. Lo pueden buscar, este está de dominio público. Esto es una matriz muy típica de la subred integrada de servicios de salud del sur. Pueden buscar matriz de riesgos 2021, subred integrada de servicios de salud, y con eso ustedes pueden acceder a esa matriz. Entonces, si se dan cuenta, es un conjunto de opciones de tratamiento que me garantizan me dan garantías razonables del cumplimiento de la misión y de los objetivos de la organización. Listo. Después de esto, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, dentro de esa verificación y validación, lo que tenemos que hacer es el seguimiento y medición. Tenemos que hacer muchos seguimientos. Si se dieron cuenta, ahí hay indicadores, pero también tenemos que asegurar que la gente haga lo que tiene que hacer, que la gente tenga las competencias con respecto a lo que esto conlleva y que realmente comprendan qué pasa si un riesgo se manifiesta y cómo deben actuar en caso tal de que se manifieste, o qué es lo que tienen que estar haciendo continuamente para que el riesgo no se manifieste. Y eso hace parte dentro de qué? Dentro de la planificación de gestión del riesgo, planificar. Mire que yo no recuerden que esto ya es preventivo. Yo planifico, recopilo, analizo información, implemento los planes de tratamiento, registro los resultados, reviso y retroalimento. Y esto es un ciclo de mejora continua que me ayuda a mí a dar más y mayores garantías para el cumplimiento de la misión dentro de lo que es los objetivos que he trazado dentro de la aplicación de la gestión del riesgo de la organización. Listo. Entonces, si se dan cuenta, es algo bastante interesante. Las garantías son a todo nivel.
no solamente en gestión, sino también financieras y de resultados, de manera que esto es una invitación a que lo aborden de manera muy seria y muy consciente desde la comprensión de la aplicación de lo que ustedes hacen y dentro de lo que es la gestión de las diferentes exposiciones que tienen frente a lo que es la gestión del riesgo. Esto es un tema muy amplio, una hora es realmente corto para hablar sobre de manera muy profunda, pero pues los invito y las invito a que se documenten, de que hagan cursos, de que se apoyen con la fundación para que les ayuden con respecto a lo que es este abordaje de riesgos, que esto es un abordaje holístico sobre lo que es una adecuada gestión de salud y un adecuado aseguramiento del paciente. No sé, Hugo, si entonces respondemos preguntas o si hay algún comentario al respecto. Sí, sí, por favor. Tengo cuatro preguntas, profesor. Claro que sí, adelante. Paola Martínez pregunta, ya que el objetivo de la atención de salud es lograr que el paciente esté saludable, ¿se puede usar la gestión de riesgo como metodología para evitar los eventos no deseados en los pacientes? Por supuesto, es nuestra razón de ser. Y para poder nosotros dar garantías sobre ese tratamiento o sobre ese aseguramiento de las condiciones saludables del paciente, obviamente tenemos que incorporar la gestión del riesgo para no solamente tener un buen servicio con un buen personal competente y que los métodos para poder atenderlos sean adecuados y que sean correspondientes a la situación, sino también una infraestructura, unas herramientas, una gestión administrativa, una gestión financiera, una gestión de recursos adecuada para poder dar garantías. Y todo esto tiene involucramiento de gestión del riesgo para poder garantizarlos. Esther González pregunta, ¿con COSO es posible la gestión operativa de riesgos cuando se identifiquen muchos riesgos? Sí, de hecho, COSO es muy enfocado a operaciones. De hecho, lo plantea, es una de las herramientas técnicas. Lo único para salud con COSO es que es bastante técnico y ahí mira muchos riesgos en muchas actividades. El efecto de la 31.000, yo recomiendo más 31.000 para salud. Obviamente todo depende de lo que les funcione mejor. Si tienen COSO, pues está bien, no hay ningún inconveniente. COSO plantea muy buen seguimiento y controla temas operativos. Ahí la único que hay que tener en cuenta es que los portafolios de riesgos de coso pueden sumar cientos, algunas instituciones he visto miles de riesgos y para cada riesgo y para cada control de cada riesgo hay que hacer una evaluación de la efectividad. Entonces, cuando administramos este tema de riesgos, se nos puede volver un tema importante en términos de esfuerzo, de competencias técnicas, de personal y de recursos financieros. Pero pues es fácilmente aplicable. Lo único que tienen que tener en cuenta es este esfuerzo técnico que demanda COSO. Pero sí, perfectamente funciona COSO para temas operativos y de control. Ru Castillo dice, como los riesgos van cambiando, ¿cuál es la periodicidad con la cual se debe realizar este análisis? Muy buena pregunta. De hecho, deberías, con respecto al mismo riesgo, de acuerdo a la variabilidad, hay riesgos que uno visibiliza riesgos y les da un seguimiento, obviamente dependiendo de la importancia, puede ser inclusive diario, mensual, semestral o anual. La comprensión del contexto, lo que hacemos es a veces hacerlo anualmente. Si es necesario, hay tres momentos en los cuales nosotros lo valoramos. ¿Listo? Cuando lo planificamos, que es por lo general una vez al año, cuando sucede algo que decimos que se manifiesta el riesgo y que tenemos que revisar qué fue lo que sucedió y ver si hay algún cambio en el contexto, ¿listo? O cuando es necesario. ¿Y cuando es necesario? Hay un cambio en la alta dirección, hay un cambio fuerte en el contexto, viene una nueva normativa legal y tenemos que analizarlo, lo vamos a prever, entonces ahí lo implicamos. Entonces, aunque yo lo planifico una vez al año, ya cuando es más maduro por ahí cada 2 años, y así sucesivamente, pero pues lo que vemos racionalmente es una revisión anual, pero teniendo en cuenta estas condiciones de manifestación y de cambios del contexto, pero siempre tenemos que estar vigilando
y alta dirección nos ayuda mucho a eso. Alta dirección, de hecho, hace parte dentro de esta gestión porque es la que constantemente está viendo cambios en el entorno externo e interno y son los que nos dan información sobre el tema. Ligia Sandoval pregunta, para una institución de salud que inicia el trabajo de riesgos, ¿qué aconseja considerar y con cuántas personas? Les aconsejo abordar 31. Es la más sencilla, aunque también lo pueden hacer con ad hoc. Cantidad de personas, háganse asesorar de un técnico o una técnica. Obviamente todo depende del tamaño, si tiene una sola sede o tiene varias. Yo lo que haría es que alguien que sea experto en riesgos, que los asesore y que armen un equipo. ¿Listo? Este equipo que sea multidisciplinario, muy importante que esté, que tenga canal directo con alta dirección, porque ya vieron que alta dirección es la que toma las decisiones. Un equipo para un centro de salud o para una organización de salud tradicional de, qué sé yo, 2.000, 3.000 personas, con un equipo de 3 personas facilita. Lo que pasa es que el equipo, y hay que tenerlo en cuenta, el equipo de gestión del riesgo no es la responsable de todos los riesgos en la institución. Cada uno de los dueños de los procesos, cada uno de los dueños de los riesgos son los responsables de los riesgos. Entonces, lo que hace este equipo es apoyar a los diferentes dueños de riesgo, a los diferentes responsables de proceso a gestionar los riesgos y a ayudar en la rendición de cuentas colectiva para poder garantizar. Entonces, un equipo de 2, 3 personas para una institución normal de salud de este tamaño estaría bien, y al principio acompañarse de una empresa experta o de un equipo técnico, puede ser una experta, un experto o dos, que les faciliten todo esto y mucha capacitación. Lo importante aquí es capacitar, y no solamente estas 2 o 3 personas del equipo interno, sino a todos los dueños de los procesos, a todos los dueños de los riesgos, deberían tener formación en riesgos para poder que sepan para qué sirve y que apoyen en este proceso de construcción y de consolidación de la gestión del riesgo en la organización. En nuestra cultura hospitalaria, por lo menos aquí en Chile, en nuestra Ujú. cultura hospitalaria se usa mucho tener una oficina de seguridad al paciente, una oficina de calidad, una oficina de gestión de riesgo, que habitualmente está compuesta por 2 o 3 personas. Entonces la idea está en que estas 2 o 3 personas sean los coordinadores generales de un hospital y que cada jefe de servicio sea dueño de sus procesos y sea dueño de sus riesgos. ¿Eso es lo que propone? Exactamente, eso es lo que debería ser. Y no solamente de servicios, también de administración, también de control interno y demás. Es decir, riesgos es como una pequeña área consultora, por llamarlo de alguna manera, internamente, y va a empoderar a cada uno de los dueños de los procesos y a cada una de las personas, porque obviamente cada persona gestiona sus propios riesgos, para aportar al sistema de gestión. Eso es lo que debería ser. ¿Y esto por qué? Porque ¿quién mejor que un dueño de un servicio, o quién mejor que el responsable de seguridad del paciente, para poder decir qué es lo que se tiene que hacer para disminuir los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de exposición en el área de aseguramiento? Entonces, aquí esta área de riesgos, pues no es la que es la responsable directa de estos controles, ni tiene el conocimiento total. Entonces, lo que hace esta área es ayudarle a incorporar en su gestión lo que es el abordaje del riesgo y la rendición de cuentas, para poder garantizar que en conjunto va a apoyar el cumplimiento de la misión de la institución. Entonces, se tienen que empoderar las diferentes áreas y responsables con respecto a lo que es la gestión del riesgo. Ok. Última pregunta, profesor. Graciela González nos pregunta, ¿qué nivel de adhesión a acoso ha observado en las organizaciones de salud, Muy baja, teniendo, teniendo en perdón, cuenta que las direcciones deben poner en valor la necesidad de evaluar el riesgo? muy baja, muy baja. Y de hecho, he visto mucha debilidad. De hecho, COSO involucra que la alta dirección tenga competencias técnicas con COSO. ¿Listo? Y de ahí he visto que muchos proyectos fallidos de COSO aplicados al sector salud, muchos, muchos. Es decir, de 10 podría decir que 8 aproximándome a 9. ¿De acuerdo? La adhesión, porque el enfoque, recordando que COSO viene de control interno, entonces se tiene
mucha especificación técnica para controlar actividad, ¿listo? Entonces, tienen que tener mucha, y ahí sí he visto muchas instituciones que se sobrecargan con gestión del riesgo adoptando COSO y eso las desgasta. Entonces, la adhesión de COSO en estos proyectos no ha sido muy interesante en cuanto a resultados, lo que he visto desde mi experiencia. Entonces, sí vi un caso exitoso. De hecho, hacen servicios de turismo hospitalario porque tienen un enfoque financiero muy importante. Y aquí tengo que ser muy honesto porque en cada actividad incorporan el tema financiero. Y cuando incorporamos temas financieros, ¿para qué mejor que el control interno? Y la naturaleza de COSO es control interno, entonces ayuda a controlarlo ahí. Desde ese punto de vista, si fue exitosa en esa institución, costó mucho la implementación de COSO en esa institución, estamos hablando de unos 4 años, una inversión en capacitación, en asesoría y en incorporación del equipo, un equipo bastante nutrido, un equipo, si mal no recuerdo, son como 8 técnicos y técnicas que hay ahí. Y bueno, ahí les funcionó muy bien, pero el resto que he visto no lo he visto muy bien, salvo, bueno, como todo método, he visto un par también que han incorporado parte del acoso. Listo. Entonces, incorporar algunos elementos de coso, que también es una técnica aceptable, eh, podría también funcionar, pero en su totalidad, muy poca adhesión. Ok. Bueno, estimados amigos, creo que ha sido un 17 de enero muy fructífero y muy hermoso, fundamentalmente por la presencia de nuestro estimado amigo y profesor César Duque del Círculo de Competitividad Empresarial desde Colombia. Estimado César, 1.000.000 de gracias. Fundación para la Seguridad del Paciente te lo agradece. Esperamos que cuando vuelvan las condiciones de normalidad, algún día tenerte en Chile en forma presencial. Así que un abrazo, estimado César, muchas gracias. Tus palabras de despedida, por favor. No, agradecerte, Hugo, la invitación a la Fundación por tenernos en cuenta. Impulsar como para que sigan indagando sobre el tema de riesgos. Es un tema que aporta no solamente a nivel de las organizaciones, sino también a nivel personal. De manera que es un tema muy bonito, es un tema apasionante. Ya vieron que no es una moda, es una realidad que nos ha dado de frente. Entonces, pues impulsar con todo esto y bueno, nuestros amigos de la Fundación, nuestros agradecimientos y nuestro aprecio. Esperamos estarlos acompañando. Igual también cualquier cosa por aquí estamos a las órdenes y pues desearles mucha seguridad, salud y éxitos en este nuevo año que inicia. Muchas gracias, César. Estimados amigos, como ustedes ya lo escucharon, la seguridad del paciente y la gestión de riesgo no son una moda. Debemos transformarlos en una cultura, en una forma de hacer, en una forma de vivir y disfrutar la vida en las instituciones hospitalarias. Estimado César, un abrazo, nos veremos y muchas gracias. Que tengas un bonito día. Hasta pronto, que estén muy bien. Bye. Gracias.